¿Por qué no me creen? Hay algo dentro de mí, algo que me está consumiendo. Puedo sentirlo, como se retuerce lentamente, son como pequeñas larvas, parásitos o una nueva enfermedad que he contraído, pero en vez de ayudarme o de hacerme análisis para saber qué es lo que tengo, me encerraron en este cuarto, me pusieron en cuarentena. Una cuarentena en la que me vigilan solo para ver cómo estos malditos parásitos me consumen lentamente. Me han convertido en un estúpido espectáculo para que los científicos vean mi condición y se maravillen. Puedo entenderlo, tal vez como es una nueva enfermedad es muy contagiosa y no quieren que se propague. O tal vez me tienen aquí solo para estudiar mis síntomas y ver cómo evoluciono. De seguro cuando muera entrarán vistiendo trajes que los protejan y me harán una necropsia solo para conocer más de la enfermedad. Es injusto. También soy un ser humano, una persona con derechos. Deberían estar tratando de curarme en vez de usarme como conejillo de indias para ver qué pasa conmigo al dejarme aquí encerrado con estas cosas en mi interior. Si pudiera contactar con alguien del exterior, alguien que le explicara al mundo entero que me están dejando morir en esta especie de laboratorio solo por la curiosidad de la enfermedad que tengo. Las cosas van empeorando, al principio cuando esa extraña araña, si es que a ese grotesco animal con 8 patas y alas membranosas se le puede llamar araña, cuando eso me acababa de picar en el brazo izquierdo solo sentí un leve dolor, al día siguiente la inflamación era muy pequeña así que no me preocupé, pero después sentí como la comezón se extendía por todo mi brazo, fue entonces cuando me preocupé y fui al médico. Pero él al no tener ninguna forma de detectar esta enfermedad atribuyó la inflamación a un golpe y me dijo que todo lo de la araña había sido un sueño, que no era nada grave y que todo se arreglaría. ¿Qué tan equivocado estaba? Ahora sé que lo que hizo ese insecto fue inyectarme sus huevecillos. ¿Cómo lo descubrí? Pues porque al tercer día, cuando la hinchazón no bajaba comencé a exprimirla, lo hice inconscientemente, como si un mecanismo de autodefensa se hubiese activado o como si un extraño placer morboso se hubiese apoderado de mí, un placer tan inexplicable como el que se siente al deshacerse del acné de la misma forma. Ojalá lo hubiese hecho antes. Al exprimir mi herida pude ver que no salía pus, sangre u otro líquido común en los cuerpos enfermos. En su lugar un hediondo líquido transparente de un tono azulado emanaba de mí. Por curiosidad me acerqué a examinarlo, y entonces me di cuenta, ese líquido contenía cientos de minúsculos huevecillos. Acudí de inmediato al doctor, pero era inútil. Al exprimir mi brazo había sacado la mayoría de los huevos, y los que quedaron pasaron a otras partes de mi brazo por la presión que ejercí. Pues porque al tercer día, cuando la hinchazón no bajaba comencé a exprimirla, lo hice inconscientemente, como si un mecanismo de autodefensa se hubiese activado o como si un extraño placer morboso se hubiese apoderado de mí, un placer tan inexplicable como el que se siente al deshacerse del acné de la misma forma, ojalá lo hubiese hecho antes. Al exprimir mi herida pude ver que no salía pus, sangre u otro líquido común en los cuerpos enfermos, en su lugar un hediondo líquido transparente de un tono azulado emanaba de mí. Por curiosidad me acerqué a examinarlo, y entonces me di cuenta, ese líquido contenía cientos de minúsculos huevecillos. Acudí de inmediato al doctor, pero era inútil, al exprimir mi brazo había sacado la mayoría de los huevos, y los que quedaron pasaron a otras partes de mi brazo por la presión que ejercí. El doctor no encontró nada. Desesperado intenté hacerle ver que mi vida estaba en grave peligro, pero solo se limitó a darme un par de pastillas y me mandó a dormir. Durante un tiempo pensé que las pastillas eran una especie de antibiótico poderoso que se había deshecho de los huevos que quedaban, incluso la inflamación bajó, pero eso solo era porque se estaban incubando en mi cuerpo, preparándose para eclosionar y dejar correr por todo mi cuerpo esas horribles larvas. Tiempo después la enfermedad comenzó a empeorar. Podía sentir como una gran cantidad de pequeños gusanos se arrastraban debajo de mi piel, entonces no lo sabía, pero poco después durante mi trabajo lo descubrí. Estaba yo solo terminando unos pendientes a la hora de comer, cuando sentí una comezón renovada. Comencé a rascarme tan fuerte en mi brazo izquierdo que comencé a sangrar. Entonces fui al baño para lavar mi herida.
Ahí fue la primera vez que los vi. De entre mi piel salió un pequeño gusano, una larva de las que sobrevivieron dentro de mi cuerpo. Todo comenzó a tener sentido, porque siempre me sentía cansado, mi pérdida repentina de peso, todo se debía a que esas cosas se estaban alimentando de mi cuerpo para crecer y fortalecerse, y al final convertirse en un insecto idéntico al que me había picado, listos para infectar a otros humanos. Mi terror y desesperación se convirtieron en ira y coraje, lo arrojé al lavamanos, y al ver que el diminuto gusano permanecía vivo, arrastrándose, intentando salir, tomé mi bolígrafo de punto fino y lo apuñalé con mucho cuidado, logrando partirlo a la mitad, pero mi sorpresa fue aún mayor, al darme cuenta de que esa cosa no solo seguía viva, sino que se había dividido y ahora eran dos. De inmediato me las imaginé, creciendo dentro de mí, y cuando llegaban a un buen tamaño se dividían. Todo mi brazo estaba infectado. No había tiempo de dudar, tenía que hacer algo antes de que se infectara el resto de mi cuerpo, así que tomé de una oficina la cuchilla de una guillotina para papel, me concentré para sentirlos moverse, y me di cuenta de que ellos habían logrado invadir mi brazo hasta un poco más arriba del codo. Me preparé y dejé caer la cuchilla en mi carne. El corte fue limpio en la piel y músculo, pero no pudo hacer nada con el hueso. Aún así, me retorcí en el piso de dolor cuando mis compañeros de trabajo se dieron cuenta de lo que pasaba. De inmediato me llevaron a un hospital. Ahí, después de curarme y hacerme pruebas, se dieron cuenta al fin de mi condición. Yo estaba feliz, pues pensé que de seguro me iban a curar. Lamentablemente no fue así. Me encerraron aquí, en este laboratorio, para vigilar el desarrollo de mi enfermedad. Ahora esas cosas están en todo mi cuerpo. Pronto serán tantas como para consumirme por completo. Solo puedo hacer una cosa, y ya estoy preparado. Hoy, como todos los días, me sacan unos hombres de traje blanco para hacerme extrañas pruebas. Como no quieren que las muestras se contaminen, me mandan a bañarme primero. Pero ya no voy a soportar esto más. Con el trozo de sábana que corte con mis propios dientes tapo las rejillas del piso de la regadera. Dejo que el agua inunde el baño. Apoyándome en las llaves del agua alcanzo el techo. Arranco el foco que siempre está encendido y jalo los cables dejándome caer hasta estos. Y mi cuerpo que cae. De espaldas toca el piso, lo he logrado. Al final he matado a todos esos parásitos de mi cuerpo. Expediente 17.302. Caso extremo de esquizofrenia. El paciente aseguraba tener heridas irreales y estar invadido por una especie de parásitos. Intento amputar su brazo para evitar que los inexistentes parásitos invadieran su cuerpo. 3 días después de ser ingresado al hospital psiquiátrico, donde se le cuidaba en un cuarto acolchonado para evitar que se lastimara, el paciente se suicida mediante una descarga eléctrica en el baño.